El problema creciente de la resistencia a los antibióticos. No hace mucho tiempo se creía que la salud humana ya no se veía amenazada por infecciones bacterianas graves. Las enfermedades bacterianas como la tuberculosis, neumonía, gonorrea y docenas de padecimientos más de cualquiera de los múltiples antibióticos, compuestos que destruyen las bacterias en forma selectiva sin dañar al huésped humano en el que crecen. Después de su éxito, las compañías farmacéuticas redujeron su investigación para el desarrollo de nuevos tipos de antibióticos y desviaron su atención a otros problemas. Sin embargo, ha resultado dolorosamente evidente que el anuncio de la desaparición de las bacterias infecciosas fue prematuro. Enzimas participantes en la síntesis de la penicilina es un inhibidor irreversible de las transpeptidasas. El antibiótico vancomicina inhibe la transpeptidación porque se une con el sustrato de no con la enzima misma. El sustrato de la transpeptidasa termina con un dipéptido, D-alanina. Para una célula bacteriana debe sintetizar un término alternativo que no se una con el fármaco, lo cual es un proceso alternativo que requiere la adquisición de varias nuevas actividades enzimáticas. Componentes del sistema por el cual las bacterias duplican, transcriben y traducen su información genética. Aunque las células procariotas y eucariotas tienen un sistema similar para información genética, existen muchas diferencias básicas entre los dos que los farmacólogos pueden aprovechar. La streptomicina y las tetraciclinas se unen con los ribosomas procariotas, pero no con los ribosomas eucariotas. Las quinolonas, que son un raro ejemplo de los antibióticos del todo sintéticos, inhiben a la enzima girasa del ADN, necesaria para la replicación bacteriana del ADN. La prescrita con mayor frecuencia es la ciprofloxacina. En el año 2000 se aprobó en Estados Unidos un tipo nuevo de antibiótico sintético, el primero en casi 35 años. El se llama linezolida y actúa de manera específica sobre los ribosomas bacterianos e interfiere con la síntesis de proteínas. Enzimas que catalizan reacciones metabólicas específicas de bacterias. Las sulfas son antibióticos efectivos porque se parecen mucho al compuesto ácido paraaminobenzoico. Las bacterias lo convierten por medios enzimáticos en la coenzima esencial ácido fólico. La penicilina es un lactámico beta, es decir, que contiene un anillo lactámico beta característico de 4 elementos. Desde 1940, los investigadores descubrieron que ciertas bacterias tenían una enzima llamada lactamasa beta, que puede abrir el anillo lactámico, lo que hace que el compuesto sea inocuo para las bacterias. Hoy en día, el gen para la lactamasa beta está presente en una gran variedad de bacterias infecciosas y la producción. Aparato de Golgi. Es un organulo presente en todas las células eucariotas. Pertenece al sistema de endomembranas. Está formado por unos 80 dictiosomas, dependiendo del tipo de célula, y estos dictiosomas están compuestos por 40 o 60 cisternas aplanadas, rodeados de membrana que se encuentran apiladas unos encima de otros, y cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. El material nuevo de las membranas se forma en varias cisternas del aparato de Golgi. Dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentra la glicosilación de proteínas, selección, destinación, glicosilación de lípidos, almacenamiento y distribución de lisosomas, al igual que los peroxisomas, que son vesículas de secreción de sustancias. Debe su nombre a Camillo Golgi, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906 junto a Santiago Ramón y Cajal. El aparato de Golgi se puede dividir en tres regiones funcionales. Región cis-Golgi es la más interna y próxima al retículo. De él recibe las vesículas de transición, que son sáculos con proteínas que han sido sintetizadas en la membrana del retículo endoplasmático rugoso, introducidas dentro de sus cavidades y transportadas por el lumen hasta la parte más externa del retículo.
Estas vesículas de transición son del vehículo de dichas proteínas que serán transportadas a la cara externa del aparato de Golgi. Región medial es una zona de transición. Región trans-Golgi es la que se encuentra más cerca de la membrana plasmática. De hecho, sus membranas, ambas unitarias, tienen una composición similar. Las vesículas provenientes del retículo endoplásmico se fusionan con el cis-Golgi, atravesando todos los dictiosomas hasta el trans-Golgi, donde son empaquetadas y enviadas al lugar que les corresponda. Cada región contiene diferentes enzimas que modifican selectivamente las vesículas según donde estén destinadas. Sin embargo, aún no se han logrado determinar en detalle todas las funciones y estructuras del aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la modificación, distribución y envío de macromoléculas en la célula. Modifica proteínas y lípidos que han sido sintetizados previamente tanto en el retículo endoplasmático rugoso como en el liso, y los etiqueta para enviarlos a donde corresponda, fuera o dentro de la célula. Las principales funciones del aparato de Golgi son modificación de sustancias en el retículo endoplasmático rugoso. Secreción celular. Producción de membrana plasmática. Formación de los lisosomas primarios y formación del acrosoma de los espermios. El movimiento de materiales a través del complejo de Golgi. En 1980 se aceptaba que las cisternas de Golgi eran estructuras transitorias. Se presuponía que las cisternas de Golgi formaban la cara cis de la pila mediante la fusión de los portadores membranosos del retículo endoplasmático y Erkig, y que cada cisterna se movía físicamente desde el extremo cis al trans de la pila y cambiaba de composición conforme avanzaba. Esto se conoce como el modelo de maduración de las cisternas, porque de acuerdo con el modelo, cada cisterna madura en el siguiente de la pila. En 1980, a mitad de la década de 1990, el modelo de maduración del movimiento de Golgi casi se abandonó y se sustituyó por un modelo alternativo que proponía que las cisternas de una pila de Golgi permanecen en su sitio como compartimentos estables. Este se conoce como modelo de transporte vesicular. El modelo de transporte vesicular y su aceptación depende sobre todo de dos tipos de observaciones. 1. Cada una de las diversas cisternas de Golgi de una pila tiene una población distinta de enzimas residentes. Y 2. Se pueden reconocer grandes cantidades de vesículas en las micrografías electrónicas que se desprenden de los bordes de las cisternas de Golgi. En 1983, James Rohn y sus colegas de Stanford University usaron preparaciones de membranas de Golgi libres de células para demostrar que las vesículas de transporte son capaces de desprenderse de las cisternas de Golgi y fusionarse con otras cisternas in vitro. Aunque ambos modelos de la función de Golgi aún tienen defensores, el consenso de opinión regresó al modelo de maduración de cisternas. Dos de las principales razones para este cambio son las siguientes. 1. Se puede demostrar que ciertos materiales que se producen en el retículo endoplasmático y viajan por el complejo de Golgi permanecen en las cisternas de Golgi y nunca aparecen dentro de las vesículas de transporte relacionadas con el complejo de Golgi. 2. En 1990 se asumió que las vesículas de transporte siempre se movían en sentido anterógrado adelante, esto es, de un origen cis a un destino más trans. No obstante, una gran cantidad de evidencias indicó que las vesículas pueden moverse en sentido retrógrado, hacia atrás, es decir, de la membrana donadora trans a una membrana receptora cis.